Buenos días, tardes, noches, con todo el amor del corazón de Jesucristo. Y no lo digo por cortesía, sino porque me nace del alma saludarlos de esta manera, en el corazón mismo de nuestro adorable Jesucristo. Me han propuesto hablar de la santidad de San Juan Eudes. Hemos escuchado a Monseñor José Mario Bacci en su espléndida reflexión sobre la santidad cristiana. A partir de esa doctrina genial del Papa Benedicto XVI, hombre espléndido en sabiduría, en amor y en entrega a la Iglesia. Cabría entonces siempre la pregunta: hablar de la santidad de Juan Eudes, ¿de qué santidad se trata? Y desde luego, volvemos al tema fundamental, la santidad cristiana, aquella que nos identifica a todos los bautizados, desde el Papa hasta el último fiel, hasta el último cristiano bautizado. Esa santidad entonces no tiene otra realidad que la misma de Jesucristo, nuestro bendito Dios y Salvador. Ahora bien, la santidad la podemos considerar desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, desde la Sagrada Escritura, desde la Palabra de Dios, desde lo que se llama la teología, la misma filosofía, la mística, la espiritualidad, la liturgia. Desde todos esos puntos podemos identificar qué es la santidad cristiana. Y si yo lo invito a usted como cristiano común y corriente a estudiar todo lo que es la santidad cristiana, me imagino que usted se va a perder en todo eso. Se va a embolatar con todo lo que hay ahí. Entra a una gran biblioteca, a una gran enciclopedia para ver qué es la santidad y usted se va a perder, se va a confundir. Y esto ya lo pensó Juan Eudes. Entonces él trata de decirnos, les voy a decir de una manera sencilla, descomplicada, ¿qué es la santidad? La santidad es vivir, pensar, actuar a la manera de Jesús. Ahí está todo. Y yo creo que usted esto lo capta perfectamente. Vivir, caminar a la manera de Jesús. Ahora bien, la santidad no podemos entenderla simplemente como una cualidad o como una perfección que uno pueda tener. No, es que la santidad es algo mucho más profundo. En la Biblia, ¿qué es la santidad? Es el ser mismo de Dios.
el ser de Dios, la esencia de Dios, es la santidad. De tal manera que no vamos a decir que la santidad es una perfección de Dios, no. La santidad es el mismo ser de Dios. Y por eso Dios es el infinitamente lejano de nosotros. Tome así la palabra como la estoy diciendo. Dios es el infinitamente lejano de nosotros porque es santo. Pero también porque es santo y amoroso, es el infinitamente cercano a nosotros. Vean qué maravilla, qué espectáculo tan sobrecogedor, tan asombroso de la santidad de Dios. Ser el infinitamente lejano, pero también el infinitamente cercano. Por eso hablamos de la santidad de Dios en sí mismo, porque es el infinitamente lejano, pero hablamos también de esa santidad que Dios nos participa y que lo hace infinitamente cercano. Este punto creo que es fundamental para hablar de la santidad cristiana y, por supuesto, para hablar de la santidad de San Juan Eudes, tal como él la entiende. La cercanía del Dios tres veces santo se ha hecho realidad en Jesucristo, el Verbo encarnado. Jesucristo es la cercanía absoluta de la santidad de Dios en nuestra realidad, en la vida, en el mundo, en la materia, en la evolución, en todo lo que el universo es y hacia dónde va. Es por esa santidad de Jesucristo, Alfa y Omega, principio y fin, Señor de señores y Rey de reyes. Es por esa santidad que todo marcha, que todo anda y que todo culmina en el universo. Digamos, en lo infinitamente grande, en lo infinitamente pequeño e igualmente en lo infinitamente complejo, como es nuestro ser, nuestra hermosa condición humana. De tal manera que ya entendemos esa bella expresión de Juan Eudes. La santidad es actuar a la manera de Jesús. ¿Y dónde vamos nosotros a encontrar ese actuar a la manera de Jesús? Y tal vez a usted en este momento, cuando yo le digo eso, va a pensar entonces, voy a imitar a Jesús. Perdone que le diga, sabe que a mí no me gusta esa palabra. Imitar a Jesús. Es decir, Él está allá y yo lo miro y voy como tomando sus actitudes. Algo así como yo contemplo a un modelo o a una modelo y empiezo a actuar como ella, como él. Por eso no me gusta esa palabra imitación. Porque la imitación da a entender que eso está fuera de nosotros. En cambio, Juan Eudes inventó algo maravilloso, como santo que era. En primer lugar, que no se trata de imitar simplemente a Jesucristo como alguien que está fuera de nosotros, sino hacer que Jesús
se forme, se santifique, viva y reine en nosotros. Esa es la verdadera santidad. Entonces yo no soy santo porque hago milagros, o pienso en cosas, o digo, qué sé yo. Yo soy santo, tú eres santo, todos somos santos, porque en nuestro corazón se está formando, se está santificando, está viviendo y reinando nuestro adorable Jesucristo. Entonces captamos aquí este gran descubrimiento de San Juan Eudes, que nos habla precisamente de su santidad. Los santos escrutan y viven gozosamente los misterios de Dios. Y Juan Eudes, como santo, vivió dos grandes misterios, insondables, sorprendentes. Primer misterio, este que les acabo de decir, de la formación de Jesús en nosotros. Y segundo misterio, el corazón de Jesucristo. De tal manera que Juan Eudes, tómenme si quieren esta palabra así como la digo, Juan Eudes, porque era santo, descubrió para la Iglesia, inventó para la Iglesia el corazón de Jesucristo y de su Santísima Madre. Nadie, absolutamente nadie en la historia de la Iglesia ha escrito sobre el corazón de Jesús como San Juan Eudes. Absolutamente nadie. Yo me pongo a investigar toda la literatura espiritual de la Iglesia, nadie ha escrito tan maravillosamente sobre el corazón de Jesucristo como Juan Eudes, que precisamente yo digo es santo porque penetró en el misterio íntimo, profundo, insondable del amor de Jesucristo, que es su divino y santísimo corazón. Yo quisiera, para terminar, porque es que el texto y la reflexión al respecto no tiene fin, sobre lo que los papas de la Iglesia han dicho sobre la santidad de San Juan Eudes. Y voy a tratar de sintetizarlo, y me parece importantísimo, porque la santidad de San Juan Eudes, inclusive la Iglesia la reconoció estando vivo Juan Eudes. Ustedes me dicen, ¿cómo así? Yo no sabía eso, ¿sí? La Iglesia lo reconoció santo estando vivo, justamente cuando Juan Eudes tenía 47 años. Miren el dato tan bello. El 28 de abril de 1648, los obispos franceses presentaron al Papa Inocencio X la persona de Juan Eudes y le decían al Papa: el Padre Eudes es poderoso en obras y palabras, se distingue por su ciencia, piedad,
prudencia, modestia, mansedumbre, celo apostólico y gran sentido de iglesia. Miren lo que los obispos dicen, estando ya vivo Juan Eudes, y se lo dicen ni más ni menos que al Papa Inocencio X. Pues bien, si en vida Juan Eudes fue de esa manera elogiado por su santidad, imagínense todo lo que dijeron, y enumero solamente los testimonios de santidad de Juan Eudes que dieron el beato Pío IX del año 1846 a 1878, el Papa León XIII de 1878 a 1903, el Papa San Pío X, 1903, 1914, el Papa Pío XI, 1922 a 1939, que inclusive hizo algo, y me detengo solo en él porque me parece interesantísimo, como empezaron a hablar mal de San Juan Eudes ciertas personas y no querían aceptarlo como padre, doctor y apóstol del culto a los sagrados corazones de Jesús y de María, el Papa Pío XI mandó en 1932 mandar hacer una estatua gigantesca que es la que hoy en día contemplamos en la Basílica de San Pedro en Roma. Igualmente los testimonios del Papa Pío XII de 1939 a 1958, luego también San Pablo VI del año 1963 a 1978, habló de la santidad de Juan Eudes. Benedicto XVI dedicó toda una audiencia el 19 de agosto de 2009 a hablar de la santidad de Juan Eudes. Igualmente el Papa Francisco en varias ocasiones habló de la santidad de Juan Eudes. Bueno, démosle gracias al Señor porque nos ha permitido conocer y sobre todo pidamos la gracia de compartir y vivir la santidad única de Dios que se ha manifestado en Juan Eudes. Muchas gracias y bendiciones abundantes para todos y cada uno de ustedes. Bueno, continuamos con este momento de profundización, de oración, de haber salido de nuestros espacios cotidianos para dedicar esta mañana de acción y oración, para estar profundizando en este llamado maravilloso que todos tenemos a ser santos. Estoy aquí entonces en compañía de nuestro querido Padre Higinio para que él mismo nos ayude a responder estas preguntas que él mismo nos formuló. Y vamos a hacerlo como con esta intención. Vamos a ver qué tanto vamos también creciendo nosotros, quizás comparando nuestras respuestas, quizás simplemente teniendo otro punto de vista, otra referencia. Lo importante es que todas estas respuestas son salidas desde nuestro corazón con un propósito de vida muy claro. Entonces, Padre Higinio, vamos con esa primera pregunta que usted nos había planteado, donde nos decía, ¿tiene usted un proyecto de vida? Qué bueno que usted mismo nos la conteste. ¿Qué es un proyecto de vida? Es todo aquello que yo me propongo hacer, realizar en mi vida. Imposible llevar una vida cristiana sin un proyecto de vida.
No, yo voy viviendo el día a día y cómo van saliendo las cosas. No. Así no va a llegar usted a ninguna parte. Por algo se nos dice claramente en la palabra de Dios la necesidad de tener un proyecto de vida, donde nosotros nos ponemos una meta muy clara, concretamente la santidad, y todas nuestras actividades, todo lo que organizamos en la vida apunta precisamente a ese objetivo de ser santos como Jesucristo, a la manera de Jesús. Ahora bien, hablar de un proyecto de santidad significa que todos mis planes, que todo aquello que organizo en mi vida apunta a esa santidad, a entenderla como esa íntima y profunda cercanía de Dios. La santidad en la Biblia es la ardiente cercanía de Dios. En la medida en que nosotros vivimos en la ardiente cercanía de Dios, en esa medida estamos caminando en santidad. Entonces, en su proyecto de vida tenemos bien claro esto, de estar siempre en la ardiente cercanía de Dios. Por eso la pregunta mía apunta a que nosotros le hemos sentido a nuestra vida en la medida en que estamos en la ardiente y profunda y sobrecogedora cercanía de Dios. Qué maravillosa definición de lo que es un proyecto de vida. Padre, muchísimas gracias. De verdad que esto es una maravilla y esto realmente nos impulsa a que nuestro proyecto de vida sea así, a la manera de ser y de hacer de Jesucristo mismo. Y ahora nos gustaría escuchar en esta segunda pregunta que usted nos planteó, ¿cuál es su respuesta? Y en ese proyecto de vida, ¿qué lugar ocupa la santidad cristiana? Les he dicho que la santidad no es una cualidad. La santidad no es una perfección. La santidad es el ser mismo de Dios. La naturaleza misma de Dios que se nos comparte. Miren, ustedes en el Nuevo Testamento, yo podría darles unos 50 textos, pero hasta uno que nos trae San Pedro para comprender lo que es la santidad cristiana, es ser partícipes de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es la santidad única, exclusiva, plena, total, infinita. De tal manera que en mi proyecto de vida, la santidad tiene que convertirse en el ser mismo. Si la santidad de Dios es su ser mismo, la santidad del cristiano es su ser mismo de bautizado, de consagrado, de entregado totalmente a Dios y a sus hermanos dentro de esa gran comunión que es la Iglesia. No olvidemos que la santidad no es algo individual, algo personal. Miren, yo vivo como me dé la gana. Yo quiero ser santo como me dé la gana. No. Usted solo puede ser santo dentro
del corazón mismo de la Iglesia, que es la esposa, el cuerpo mismo de Jesucristo, el Santo de los santos. Bueno, Padre, de verdad que esto nos va dejando como fascinados y cada vez nos permite crecer más en esta experiencia. Vamos a arriesgarnos a contestar la pregunta que nos dejaba planteada Monseñor Bacci y nos decía, ¿cómo podemos recorrer el camino de la santidad? Bueno, partamos una vez más de que la vida cristiana de bautizados no es algo hecho. Ya está. Yo soy bautizado y listo. El bautismo exige que nosotros entremos en ese camino que San Pablo hermosamente expresa cuando dice que estamos llamados a vivir el estado adulto de Jesucristo. Llegar a ser adultos en Jesucristo significa que vamos haciendo todo un recorrido en que nos vamos no solamente asimilando a Jesucristo, sino que vamos dejando que Jesús se forme en nosotros. Ese Jesús adulto al que apunta todo el proyecto de nuestra vida cristiana. Bueno, esto es maravilloso. Vamos entonces a seguir profundizando en esto que acabamos de escuchar del Padre Higinio, no sin antes darle toda nuestra gratitud y que sigamos creciendo, como decía San Juan Eudes, juntos para la misión. Y es en estos espacios donde empezamos a hacer vida esas palabras de San Juan Eudes que siguen haciendo eco en nuestro corazón. Queridos hermanos, finalizaremos el mes de agosto volviendo a poner en nuestro corazón la enseñanza del Padre James Agudelo, ¿por qué nosotros estamos llamados a la santidad? No te lo puedes perder para que sigas creciendo en la espiritualidad eudista. Te esperamos.